Sí se observa, ¿verdad? Sí, sí, doctora, sí se observan. Muchas gracias. Bien. Como les decía, a estos patrones de herencia que acabamos de ver, ¿no? Se les conoce como los patrones de herencia clásicos que se rigen por los principios mendelianos, pero sin embargo existen patrones de herencia no clásicos, o sea que no se ajustan a estos modelos de herencia, ¿no? Y que obviamente se toman en cuenta al momento de hacer el análisis de las genealogías. Entonces, a estos patrones de herencia no clásicos se les conoce como múltiples factores que pueden modificar estos modelos de herencia o incluso los síntomas que presentan las enfermedades, ¿no? Y aquí tenemos a estos patrones de herencia no clásicos, en donde está considerada la penetrancia de un gen, la expresividad, la heterogeneidad genética, la pleiotropía, la anticipación, el mosaicismo y la impronta genómica. Cuando nos referimos a la penetrancia y a la expresividad de un gen, nos referimos, por ejemplo, en el caso de la penetrancia, a la probabilidad de que un alelo tenga alguna expresión fenotípica. Se habla pues de la penetrancia completa si todos los individuos que poseen ese alelo que da lugar a la enfermedad están afectados. O sea, tiene ese gen, por tanto, tiene la enfermedad, ¿no? Decimos, es un gen con una penetrancia completa, con un 100% de penetrancia. Y es incompleta cuando algunos individuos, a pesar de tener el gen, ¿no? Que a pesar de que poseen el alelo que da lugar a la enfermedad, no están afectados, ¿no? Entonces se dice que es un gen con penetrancia incompleta. De aquí tenemos, pues, por ejemplo, en el retinoblastoma, que tiene un patrón de herencia autosómico dominante en un 90%, pero que sin embargo hay un 10% de individuos que presentan el alelo, pero sin embargo no presentan la enfermedad, ¿no? Eso cuando nos referimos a penetrancia de un gen. Pero también hay que ver la expresividad del gen, que es el grado de expresión del fenotipo, ¿no? Originado por eh, interacciones del ambiente, o sea, en qué grado se está expresando un gen. Puede variar esa expresión por interacciones con el ambiente, por interacciones con otros genes, ¿no? O por diferentes mutaciones del mismo gen. Es decir, que en algunos se presenta esa afección muy severa, en otro leve, en otro moderado, ¿no? Entonces se dice que es una expresividad, un grado de expresividad variable, ¿no? En el otro caso era que presentaban o no presentaban la enfermedad en el caso de la penetrancia. Cuando nos referimos a heterogeneidad genética, vemos pues diferentes genes mutantes pueden producir un cuadro clínico similar, pero mostrar diferentes tipos de herencia. Por ejemplo, la sordera. Existen personas que presentan sordera por una mutación a nivel de un gen mitocondrial. Otros presentan también sordera, pero no por un gen mitocondrial, sino por un gen nuclear, ¿no? Entonces, una misma enfermedad, pero existe más de un gen que puedan causar esa enfermedad, no necesariamente uno solo. No juntos, sino es por decir, tiene sordera, pero por una mutación en un gen del ADN mitocondrial. Tiene sordera, pero su sordera no es por una mutación en ese gen
a nivel mitocondrial, sino por un gen nuclear, ¿no? Entonces ahí hablamos de entidades, de enfermedades, entidades genéticas que tienen una heterogeneidad genética. En relación a la edad de aparición, vemos pues características que se manifiestan desde el nacimiento, ¿no? Desde que nacen ya están expresando esa característica. Sin embargo, hay otras características que aparecen en edad adulta. Por ejemplo, en el caso de las cromosomopatías, ¿no? Eh, esas, esas alteraciones, desde que nace el individuo, ya se ven las características, se manifiesta ese síndrome, ¿no? Pero hay otras enfermedades que no, como por ejemplo en el caso del Alzheimer, de la diabetes, ¿no? Ellos en edad adulta va apareciendo esa enfermedad, ¿no? La hipertensión también. La acondroplasia, sin embargo, sí, nacen acondroplásicos, desde que nacen ya son acondroplásicos, son pequeñitos, ¿no? También hay otro patrón de herencia sino clásico que hay que tomar en cuenta, que es la anticipación, es decir, el inicio de la afección en la primera generación fue a una edad mayor, por decir, apareció en esa persona la Corea de Huntington o el Parkinson a los 70 años, pero sin embargo en las siguientes generaciones ya se anticipa, o sea, ya no aparece así a los 70 años, sino a los 50. Y en otras generaciones, en las siguientes, va a ser menor la edad de aparición, ¿no? Y a eso se le conoce como anticipación. En el caso de la pleiotropía, se refiere pues cuando un gen controla varias funciones o tiene más de un efecto. Por ejemplo, en la fibrosis quística, las personas que tienen esa mutación a nivel de esos receptores, de los canales, perdón, de cloro, pues no solamente presentan afecciones respiratorias, ¿no? Sino también a nivel intestinal, a nivel renal. Por eso se habla de pleiotropía, ¿no? Esa alteración, esa mutación en ese gen controla varias funciones o tiene más de un efecto. Cuando nos referimos al mosaicismo, nos referimos pues a que un individuo, ¿no? Presenta un tejido, en un tejido presenta por lo menos dos líneas celulares genéticamente distintas y son derivadas de un mismo cigoto, pero sin embargo, una de esas células varió y a partir de ella se formó una línea celular que da lugar a que sea distinta a las otras líneas celulares y por eso se le conoce como un mosaico. Cuando sucede a nivel de células somáticas es un mosaicismo somático, pero si se diera en células germinales hablamos de un mosaicismo germinal. En relación a la impronta genómica, sabemos pues que es un mecanismo epigenético por el cual la expresión de ciertos genes se vuelve independiente de su origen parental, ¿no? O sea, características que presentan estos genes con impronta codifican tanto para proteínas como para ARNs. Son muy conservados desde el punto de vista evolutivo, presentan una regulación temporal y espacial, es decir, este mecanismo se presenta en determinado tiempo y en determinado lugar de un organismo. Por ejemplo, si me refiero a determinado tiempo, es decir, por ejemplo, cuando está en desarrollo un individuo y específicamente en una estructura, entonces
ese mecanismo epigenético que regula la expresión de ciertos genes va a depender si viene ese gen de la mamá o si viene del papá. Por ejemplo, cuando se forma un individuo, ustedes saben bien que se forman las, la placenta y otras membranas anexas. Para que se formen esas membranas anexas y la placenta, se debe a impronta genómica, es decir, que los genes que se van a expresar en ese momento son genes que provienen del padre y no se expresan los de la mamá, se silencia. Para que se forme el embrión, los genes que se expresan por impronta genómica son los de la mamá y los del papá se silencian. Con esto no quiero decir que la expresión, todas las características que presenta un embrión sean de la mamá, no, no, yo estoy refiriéndome al hecho de la formación del embrión, ¿no? Por ello es que seguramente en alguna oportunidad habrán escuchado ustedes de casos en que dicen, bueno, sí, salió embarazada, pero al ir a hacer el control, el ginecólogo dice que es un embarazo anembriónico. Entonces, ¿qué sucedió ahí? No se expresaron los genes de la madre y por tanto el embrión no se pudo formar, ¿no? Y solamente estaban pues las membranas anexas, la placenta. Y de todas maneras tienen que hacer un legrado y limpiar. Pero en algunas oportunidades esa expresión es tardía, porque como les repito, esta impronta es temporal y espacial y a veces demora en esa expresión. Y cuando hacen el análisis, encuentran pues que no hay embrión y muchas veces enseguida proceden a hacer la limpieza, dicen, ¿no? Y no esperan. Y se ha dado casos en que esperan una semana más y cuando van al siguiente control ya encontraron ahí el embrión, ¿no? Y no es que era un embarazo anembriónico. Como en otros casos sí no se da la expresión de esos genes y no se formó el embrión, ¿no? Suceden también los casos de las molas, ¿no? Que simulan un embarazo también y finalmente no es eso, sino hay pues errores ahí en la formación y se forman eh, estructuras con pelos, uñas, y eso es lo que simula el embarazo y va creciendo y después se dan cuenta de que no hay ahí ningún embrión, ¿no? Entonces, esto se da, como les digo, por impronta genómica, cuando hay una falla en esta impronta genómica, porque esto es un mecanismo normal, se da en todos, se da, ¿no? Y regula la expresión génica en determinado momento y en determinado lugar. Entonces, hay que también tener en cuenta estos tipos de herencia, se puede decir, porque va a depender del origen. Si esa huella genética viene del padre o viene de la madre, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta como otro de las formas de herencia, la codominancia, ¿no? En la cual los alelos no son ni dominantes ni recesivos. Entonces, el heterocigoto tiene un fenotipo intermedio. Y la representación, que como ven ustedes ahí, estamos viendo pues alelos, genotipos, en los que no podemos utilizar, como en los otros casos, en el heterocigoto, una A mayúscula y una A, porque, como les decía, no son ni dominantes ni recesivos. Los dos dan una modalidad distinta a que si estuvieran
solos, ¿no? Y aquí pues tenemos a los grupos sanguíneos, entre ellos al grupo sanguíneo MN, y en el caso del ABO, el AB son alelos codominantes, ¿no? También tenemos a los alelos múltiples, en donde más de dos alelos en la población, existen más de dos alelos en la población para un mismo locus y pueden presentar jerarquía de dominancia o algunos presentarse como codominantes. Y es lo que sucede en el grupo sanguíneo ABO, ¿no? Donde se presenta pues tres alelos y en donde el A y el B presentan codominancia, pero el A frente al O es dominante, el O es recesivo y asimismo sucede con el B, que es dominante sobre el O, ¿no? Hay casos también de interacción génica, en donde las series de genes, las series alélicas interactúan, ¿no? Para dar una modalidad distinta a que si estuvieran actuando solos, ¿no? Y esa interacción génica puede hacer que en algún momento suprima la expresión de la otra serie y entonces presente pues interacción génica intragénica e intergénica, ¿no? Existen diferentes modos de interacción, interacción unidireccional, ¿no? Con epistasis recesiva, con epistasis dominante, con modificación de la expresividad. Puede haber interacción bidireccional, es decir, genes duplicados recesivos, ¿no? Donde hay genes duplicados dominantes, una interacción dominante recesiva, lo que se habla de reversión de dominancia. Entonces, todas estas tipos de herencia, de expresión que pueden tener los alelos, hacen que modifiquen los patrones de herencia que se rigen por, por los principios mendelianos, ¿no? Tenemos un caso, porque bueno, en los casos de interacción génica se dice pues de que estos son analizados en, por ejemplo, en cruzamientos dirigidos, pero repito a lo que les decía al inicio de la clase, pues en humanos no hay cruzamientos dirigidos, pero por el azar muchas veces se dan, ¿no? Por el azar. Entonces, existe, por ejemplo, el fenotipo Bombay, ¿no? Que tal vez en sus labores en algún momento puedan haber encontrado este fenotipo, aunque es muy raro porque es de esta zona de Bombay, que fue donde se encontró, en donde se tenían pues en una familia, ¿no? Un progenitor AB y el otro A, y aparece un hijo con grupo sanguíneo O. Nosotros sabemos que el O es recesivo frente al A y el B, y entonces decían, pero ¿de dónde apareció este niño con grupo sanguíneo O si los padres, uno es AB y el otro es A? ¿Qué estaba sucediendo? Que, como sabrán ustedes, pues dentro de la expresión de los genes de los grupos sanguíneos, sabemos que todo parte de una sustancia precursora, del antígeno H, ¿no? Que se expresa en estado dominante y resultaba que en este niño, este gen estaba en condición homocigota recesivo y por tanto no había sustancia H. Y si no había sustancia H, no se podían formar ni los antígenos A ni los B. Y como no se podían formar, obviamente no habían los antígenos, la reacción
de grupos sanguíneos daba como si fuera del grupo O, pero en realidad no era él un grupo O. Entonces, el caso de interacción génica aquí es por una serie alélica recesiva, ¿no? Que hacía pues que se detenga toda la vía metabólica para la formación de esos antígenos. Entonces, por eso aparecía ese individuo de grupo O cuando en realidad era inexplicable, ¿no? Si los progenitores, ninguno de los dos es O y sabemos que para que sea O tenía que ser recesivo, homocigoto recesivo. Entonces, con esto se llegó a comprobar que sí se da también, pues, la expresión de estos genes con epistasis recesiva también se da en humanos, ¿no? Estos modelos de herencia. Bien, y además, y en esto hay que tener muy en cuenta, por favor, que hasta aquí hemos estado analizando características monogénicas o características también en las que participaba más de una serie de alelos, ¿no? Pero, pero hay características que se denominan como multifactoriales. ¿Por qué? Porque el fenotipo determinado es determinado por genes, ¿no? Como herencia poligénica, ¿no? Y sumado a eso está el medio ambiente. Pero aquí no hablamos de dos series de genes, de tres, no, son cientos de genes, por eso hablamos de herencia poligénica más el ambiente. Entonces, ¿qué características están aquí? Por ejemplo, características normales, veamos primero, como la estatura, el peso, pero también hay enfermedades que se rigen por este tipo de herencia, como el caso de la hipertensión arterial. O sea, ¿cuál es la importancia o cómo ver, cómo poder medir la importancia relativa del genotipo y el ambiente? Porque existen muchas características en las que el ambiente es el determinante de la expresión de esos genes y obviamente de que aparezca esa enfermedad, ¿no? Y por tanto, aquí no podemos eh, evaluar, ¿no? En una sola genealogía, sino en cientos de análisis de grupos familiares. Entonces, en una genealogía no es posible evaluar estas características multifactoriales. Y eso les recalco para que tengan en cuenta ustedes al momento de elaborar su genealogía. Características multifactoriales como el peso, como la estatura, como la hipertensión, ¿no? Como incluso la diabetes, no son factibles de evaluar a través de genealogías, de una genealogía, ¿ya? Porque son muchos genes más el ambiente. Y aquí lo que se evalúa en estas características es el riesgo que presentan los individuos de que también sufran estas enfermedades, ¿no? Entonces, estas características así multifactoriales, hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay algunos aspectos importantes que influyen en esta herencia multifactorial. Por ejemplo, la regresión a la media. Es decir, parejas extremas tienden a tener progenie menos. ¿Cómo lo entendemos esto? Si, por ejemplo, estamos evaluando la talla, ¿no? De una pareja que tiene talla alta, ¿no? Y bueno, tiene sus hijos, todos tienen talla alta. Entonces dicen, sí, porque el papá es alto, la mamá es alta, ¿no? Pero de repente apareció uno de los hijos bajito, ¿no? Y dicen, ¿y por qué él no es de talla alta? Si su papá es alto, su mamá también, ¿y qué pasó con él? ¿No? ¿Por qué él
no es de talla alta. Y esa es una característica conocida como regresión a la media, es decir, valores extremos y de repente se tiende a tener una progenie de menor tamaño para este caso. O sea, no es que ahí pensemos mal, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué si todos son altos ahora, por qué apareció el de talla baja? O viceversa, si todos somos bajitos, ¿y de dónde salió el alto? Tengamos en cuenta que en estas características entra a tallar no solo los genes, sino también el ambiente. Y puede ser que este niño de repente no hizo mucho ejercicio o viceversa, ¿no? Los otros niños no hicieron mucho ejercicio y son bajitos, al igual que los padres, pero de repente este niño que ha salido bien alto, sí ha practicado más deporte, la alimentación también ha sido distinta y entonces pues es más alto, ¿no? Puede darse esos casos. Otro de los aspectos también importantes a tomar en cuenta es la heredabilidad, es decir, la medida o grado en que un grupo de genes determinan un fenotipo, ¿no? Hay características que netamente se debe a genes, donde el ambiente interviene, sí, pero no es muy fuerte, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Hay características en las cuales no de, su heredabilidad es baja y entonces más fuerte es el ambiente en determinar esa característica. Esto se toma en cuenta sobre todo cuando se hace mejoramiento animal, ¿no? Si yo determino que, que el valor de heredabilidad de la característica que estoy mejorando no es muy alta, es baja, entonces solo tengo que modificar el ambiente para que mejore el fenotipo de lo que quiero, de esa especie que quiero mejorar, ¿no? Ahora también otro aspecto que hay que tomar en cuenta son los umbrales de los rasgos. Es decir, el desarrollo se determina por razones genéticas y ambientales, ¿no? La expresión. Pero si no se llega a un punto en el que se exprese en un momento particular, se puede desarrollar una anomalía, ¿no? Por eso es que se analizan estas características con un modelo conocido como el modelo del umbral. Si pasa ese umbral de rasgos, entonces ese individuo está afectado. Si no pasa ese umbral, no está afectado. Entonces, se miden esos umbrales con unidades de predisposición genética, ¿no? Hay algunas malformaciones congénitas en donde se aplica este umbral de rasgo. Ahora, hay características que hay que tomar en cuenta para evaluar el riesgo en los familiares de un individuo afectado con una enfermedad multifactorial. Por ejemplo, la frecuencia de recurrencia, ¿no? En un pariente de un individuo afectado es mayor cuando más rara es la enfermedad. Más rara es la enfermedad, la frecuencia es mayor, ¿no? Cuanto más grave es la enfermedad en un individuo afectado, mayor es el riesgo de recurrencia en un pariente. Asimismo, el riesgo de recurrencia va a aumentar con el incremento del número de hermanos afectados. Por decir, uno de mis padres tiene hipertensión, pero resulta que ya uno de mis hermanos mayores presenta hipertensión. Apareció otro con hipertensión, otro hermano. Entonces va aumentando el riesgo de que yo también sufra hipertensión, ¿no? ¿Y a qué me da lugar en estos casos con hipertensión?
es el manejo que se puede dar, el manejo preventivo de las enfermedades. O sea, si yo tengo en cuenta que hay varios parientes afectados en mi familia, pues tengo que tomar en cuenta ya que tengo una elevada predisposición a también sufrir yo esa enfermedad. Por tanto, obviamente, mi carga genética no la puedo modificar, ¿no? Pero como sé que esta enfermedad no solamente son los genes, sino también el ambiente, entonces es ahí donde puedo dar el manejo para la prevención, ¿no? Y en el caso de la hipertensión, pues la dieta, ¿no? Los estilos de vida. Entonces, si yo sé que tengo predisposición para la hipertensión, tengo que empezar ya a manejar la dieta para prevenir o por lo menos alargar el tiempo en que se presente la hipertensión o también empezar a hacer mis controles diarios de presión arterial, porque ustedes saben bien que la hipertensión es silenciosa, ¿no? Muchas veces la persona no se da cuenta hasta que no tiene una presión elevadísima y ya siente tiene otra sintomatología, recién lo reconoce y dice, sí, estoy con la presión alta, ¿no? Pero no sabe hace cuánto tiempo venga con la presión alta, porque eso es silencioso. Pero sí, tengo ya hermanos, el papá, la mamá, los hermanos con hipertensión, entonces yo también tengo que empezar a tomarme la presión para ver si está normal o si debo empezar ya un tratamiento antes que me haga otros daños, ¿no? Asimismo, se dice que el riesgo de recurrencia es mayor cuando el sexo del probando corresponde al sexo menos afectado, ¿no? Entonces, por decir, en el caso de la estenosis pilórica, una malformación del píloro, es más frecuente en los varones, ¿no? En los niños, que en las niñas. Entonces, hay una mayor frecuencia de nacimientos de varones con estenosis que de niñas con estenosis. Pero supongamos que en esa familia nace una niña, ¿no? Con estenosis, entonces quiere decir que las unidades de predisposición para esa malformación son muy elevadas, de tal manera que en un siguiente nacimiento, y si es varón, sí o sí va a tener estenosis, ¿no? A eso se refiere cuando dice que el riesgo de recurrencia es mayor cuando el sexo del probando corresponde al sexo menos afectado. Por ejemplo, en el caso de la luxación congénita de cadera, ¿no? Es más frecuente en las mujeres que en los varones. Es mucho más frecuente. Pero si nace un varón con luxación congénita de cadera, pues el próximo nacimiento, si es mujer, sí o sí tiene luxación congénita de cadera, ¿no? ¿Qué rasgos multifactoriales existen en los humanos, en el hombre? Pues rasgos normales como la estatura, como les venía diciendo, el peso, el color de piel. Incluso algunos mencionan, ¿no?, que también el coeficiente intelectual es un rasgo multifactorial, pero definitivamente aquí participan muchos genes y también el ambiente, ¿no? Algunos aún no piensan que no es así, pero los estudios indican que sí. Entre las patologías están las enfermedades más comunes de la edad adulta, como la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, ¿no? La arteriosclerosis, la obesidad, enfermedades autoinmunes, el asma, patologías psiquiátricas, ¿no? Tenemos ahí el cáncer, incluso la susceptibilidad que presenta infecciones, las malformaciones congénitas simples, que les
mencionaba, ¿no? Ahora, ¿cómo poder demostrar qué factores genéticos participan en una patología humana? Existen varias técnicas, entre ellas el estudio de agregación familiar, que se hace a través del estudio de genealogías, pero que son, como les decía, no es una sola genealogía, son miles de genealogías que tienen que analizarse. Por ello existen incluso ahora fórmulas para determinar la agregación familiar. El método de los mellizos, ¿no? Los estudios de adopción, los estudios de inmigración, las asociaciones con polimorfismos genéticos, todos estas técnicas o estos métodos de estudio permiten demostrar qué factores genéticos participan en una patología, ¿no? Como les mencionaba, en el estudio de agregación familiar se analiza el riesgo relativo en parientes de afectados, y esto va a ser igual a la frecuencia de enfermedades en parientes, ¿no? De la enfermedad, sí, por decir, si analizamos hipertensión en todo un grupo familiar, no solo una genealogía, varias genealogías en una familia, ¿no? Relacionadas, y eso sobre la frecuencia de la enfermedad en la población en general. Este valor que se determina, que es el riesgo relativo en parientes de afectados, es significativamente mayor a 1 cuando hay agregación familiar. Si es mayor a 1, entonces habrá agregación familiar. El estudio de gemelos, ¿no? Permite demostrar la semejanza familiar y proporcionan, pues, una estimación de la heredabilidad. Como les decía, en el caso, pues, de determinar la heredabilidad, de saber cuánto de una característica se debe a genes y cuánto al ambiente. Y lo han hecho así entre gemelos porque ellos tienen, por ejemplo, los univitelinos, el mismo genoma. Las diferencias que se presentan son ambientales, ¿no? Las diferencias entre ellos. Este método de gemelos o de mellizos, como lo denominó Galton desde esas épocas, y él determina, pues, ¿no? Que en los gemelos monocigóticos hay igual ambiente e igual genotipo, ¿no? En los mellizos disigóticos hay igual ambiente, pero distinto genotipo, porque ustedes saben que en los disigóticos, como su nombre lo dice, son dos cigotos, son dos pares de células germinales, ¿no? Distintas. Entonces, ahí hay igual ambiente, pero distinto genotipo. Entonces, se dice que si la concordancia entre mellizos monocigóticos para un rasgo es mayor que la concordancia para mellizos disigóticos, entonces existen factores genéticos en la determinación de ese rasgo. Como les decía, la heredabilidad, ¿no? Es qué tanto aporta el componente genético y qué tanto el componente ambiental en la expresión de los fenotipos multifactoriales. Y por ello se hace el cálculo de la heredabilidad, ¿no? Y aplicada la fórmula, se dice pues que cuanto mayor sea el valor de la heredabilidad, mayor es la contribución genética, ¿no? Si es menor, más es la contribución del ambiente que de los genes. Bien, entonces esto en relación a las características que no se ajustan a los patrones de herencia, ¿no? Mendelianos, y como hemos visto, pues hay diferentes patrones y que hay que tenerlos en cuenta al momento de hacer un análisis, ¿no? Bien, ¿alguna
pregunta. ¿Todo va bien? ¿Seguimos? Sí, doctora, buenas noches. Sí, doctora, no hay problema. Sí. Bien, entonces, ahora vamos a ver un tema que nos va a servir para el análisis genético y este es pues los marcadores genéticos. Vamos a hablar un poco acerca de marcadores genéticos, ¿no? Y un marcador genético puede ser pues una secuencia de ADN que sirve para identificar dentro de una población a un individuo, ¿no? Es una característica capaz de detectar diferencias entre dos o más individuos u organismos, ¿no? Entonces, estos marcadores genéticos, por tanto, son segmentos, perdón, no lo había puesto, ahora sí se ve, son segmentos de ADN cuya posición se conoce. Es decir, vamos a utilizar como marcador genético no necesariamente todo un gen, puede ser una secuencia, ¿no? Que incluso no necesariamente esa secuencia pueda pertenecer a un gen, puede ser una secuencia no génica, ¿no? Pero se debe conocer la posición que tiene para que nos ayude pues a identificar, ¿no? Entonces, ¿qué características debe presentar ese gen o esa secuencia de ADN para que sirva como un marcador? En principio debe tener un elevado nivel de polimorfismo, ¿no? ¿A qué me refiero? A que no debe ser idéntico en todos los individuos de la población, porque si es idéntico, es el mismo, ya no nos permite distinguir a uno de otro. Entonces, cuando se dan formas alternativas de los genes, que presentan variaciones, entonces ya estamos frente a un polimorfismo, ¿no? Deben ser estables en diferentes ambientes, es decir, no debe variar la expresión. Si está en la altura, si está a nivel del mar, si está en diferentes regiones. En todo lugar deben expresarse, ¿no? Deben expresarse desde el nacimiento. Debe expresarse desde el nacimiento estas características. No es que van a tener una edad de aparición tardía, ¿no? Deben detectar un gran número de locis que estén ligados, es decir, perdón, no ligados, ¿no? Es decir, locis que no necesariamente que estén bien cerca de esa secuencia, sino más bien que no estén ligados, que no estén cerca. Y deben tener un patrón de herencia simple, como la codominancia, por ejemplo, ¿no? Como les decía, los polimorfismos del DNA están referidos pues a que existan distintas variantes o distintos alelos o distintas formas alternativas de un gen, en este caso del gen que se utiliza como marcador, dentro de la población en estudio. Porque si no, la población se dice que es monomórfica, es decir, que todos son idénticos con respecto a ese gen. Y eso no nos permitiría estudiar la variabilidad de esa población, ¿no? ¿Cómo es que se forman estos polimorfismos? Bueno, por diferentes eventos, ¿no? Mutaciones puntuales, por ejemplo, inserciones o deleciones o nuevos arreglos génicos que se presenten, ¿no? Ellos van a generar entonces variabilidad, lo cual es pues el polimorfismo, ¿no? Hablábamos de una expresión simple, una expresión sencilla, y la expresión más sencilla del modelo de herencia, se puede decir más sencillo, que puede presentar
Una característica es, por ejemplo, la expresión codominante de los alelos. ¿Por qué? Porque nos permite identificar a los individuos de mejor manera, ¿no? Nosotros ahí en la imagen vemos los receptores que presentan en sus células, tanto el papá como la mamá, ¿no? El papá presenta receptores rojo y azul, la mamá verde y amarillo, ¿no? Y sus hijos, ¿no? Presentan las diferentes combinaciones, si observan ustedes, ¿no? Unos azul y verde, otros amarillo con rojo, otros amarillo con azul, otros rojo y verde. Entonces, son las diferentes combinaciones que presentan los de los receptores que es de los genes, obviamente que codifican a estos receptores que están heredando de sus padres, ¿no? ¿Qué tipos de marcadores encontramos? Encontramos marcadores enzimáticos o bioquímicos, que fueron los primeros en ser utilizados. Encontramos marcadores moleculares, como los RFLPs, los BNTR, los microsatélites. Y también tenemos pues marcadores cromosómicos e incluso hasta existen marcadores celulares. Pero desde el punto de vista genético se puede decir, tenemos estos tipos de marcadores. Los marcadores moleculares no génicos, ¿no?, se refieren, pues, por ejemplo, a los polimorfismos de longitud en fragmentos de restricción, los RFLP, las repeticiones en tandem de número variable o minisatélites, que son los BNTR, y los microsatélites, que son repeticiones de dinucleótidos. Entonces, estos polimorfismos en segmentos de restricción vienen a ser, pues, o resultan de las variaciones en las secuencias del DNA. ¿En dónde se dan esas variaciones? Justo en los sitios de restricción específica, originando variaciones en las longitudes de los fragmentos de DNA, ¿no? Entonces, esas variantes, como vemos acá, hay una variante 1 y una variante 2, y que hace pues que también se utilicen diferentes enzimas de restricción para hacer los cortes, ¿no? Y por ello, por estar así, por presentarse eh, estas variaciones cercanas a esos segmentos de restricción, es que se les denomina así, como polimorfismos, ¿no?, en los segmentos de restricción. Y ahí vemos aquí, este es un gel de electroforesis en donde se ha hecho corrido de estos 3 individuos y se encuentran, pues en el corrido aparecen las bandas, un homocigoto, como el heterocigoto va a presentar 2 bandas, y el individuo homocigoto que tiene este segmento 2, o sea, esta banda acá abajo, ¿no? Estos dos, los que presentan una sola banda, son entonces homocigotos, ¿no es cierto? Y el de en medio, que es el heterocigoto, presenta los 2 tipos de segmentos. Y ahí tenemos a los BNTR, ¿no?, otro tipo de marcadores también moleculares utilizados, y que lo que ven acá son las repeticiones en tandem de número variable, porque fíjense aquí, cada cajoncito rojo que ven aquí ustedes es una repetición, ¿no?, de una secuencia. Entonces, ven ustedes que aquí dice de número variable de estas repeticiones en tandem, porque todos estos cuadritos en rojo es la misma repetición, ¿no es cierto? Pero tienen diferentes números. Este tiene 4 repeticiones, este tiene más de 4 y esta mucho más aún. Por eso es que se les denomina como repeticiones en tandem de número variable, ¿no? Y que muchas veces estas repeticiones en tandem de número variable van asociadas, las asocian con
algunas enfermedades, por ejemplo en la Corea de Huntington, que se debe pues a repeticiones que se encuentran en el gen de la huntingtina y que dependiendo del número de repeticiones que hereda la gravedad o la aparición de la enfermedad, ¿no? Tenemos ahí los BNTR mini satélites y los microsatélites, que estos presentan un número variable de repeticiones en tándem, ¿no? Ahí mostrando los diferentes genotipos que podrían presentar los individuos y de acuerdo obviamente al número de repeticiones, como les decía, muchas veces va asociado con la presentación de la enfermedad. Y ahí tenemos los corridos, tenemos acá la cantidad de repeticiones, ¿no? De 4. Aquí vemos pues de más repeticiones, ¿no? De 6 repeticiones. Y esto llevado, si lo volcamos, se puede decir en un árbol genealógico en donde cada individuo presenta ahí su corrido, su gel de corrido, y pueden identificarse los BNTR. Por ejemplo, acá el padre presenta BNTR 6,4, es decir, un BNTR de 6 repeticiones y de 4 repeticiones, ¿no? El hijo tiene 6,5, así, y así sucesivamente, ¿no? Acá tenemos en el caso de la mamá es 6,3, igual este hijo tiene 6,3. Entonces, cada uno de ellos ha heredado una repetición de uno de sus progenitores, ¿no? ¿Cuál es la ventaja del uso de estos microsatélites? Es que pueden utilizar diferentes tipos de muestra, ¿no? Nos permite, pues, tanto diferentes tipos de muestra como también cantidad, porque la característica que tienen ellos es que son abundantes en el genoma, son altamente variables, ¿no? Rangos de bajo peso molecular, ¿sí? Utilizan muy poca muestra y permiten el uso de muestras incluso degradadas. Y tenemos las aplicaciones de estos marcadores génicos en el mapeo de genes, en el diagnóstico presintomático y prenatal de enfermedades hereditarias, en la detección de heterocigotos de riesgo, en las pruebas de paternidad y también pues en la medicina forense están siendo muy utilizados, ¿no? Dado a la precisión también que tiene. Muchas veces, pues, esas variaciones que se presentan en los alelos y que dan lugar a los polimorfismos son variaciones en un solo nucleótido y por eso hay también estos polimorfismos de un solo nucleótido y que ese polimorfismo que se genere puede diferenciar a un individuo dentro de un grupo, ¿no? Entonces, tienen obviamente bastante utilidad y precisión, sobre todo cuando se están haciendo análisis poblacionales, ¿no? Y aquí tenemos un caso, ¿no? Por ejemplo, para el diagnóstico presintomático y prenatal de enfermedades hereditarias, ¿no? Observen aquí ustedes. Y esta pareja ya ha tenido 2 hijos. Ellos han sido sanos, pero sin embargo uno de los hijos apareció o nació con enfermo, afectado, ¿no? Su hija no, sin embargo la hija no, ¿no? Y ahora la señora está esperando un bebé que no sabe cuál es el sexo aún, pero que tienen ellos la preocupación de saber si va a ser afectado como su hijo mayor o no. Entonces se eligió un marcador para poder analizar y poder solucionar, ¿no?
Entonces, si nosotros vamos analizando, ¿qué podrían ustedes decir acerca de este, de este niño que está en gestación? ¿Estará afectado o no va a estar afectado? Tienen aquí el corrido, ¿no? Del marcador que posee cada uno de los integrantes de esta familia. ¿Qué opinan? ¿Alguien podría opinar? Hola. A ver quién se anima. O ya estamos cansados. ¿Qué dicen? A ver qué dicen. ¿Qué estará sucediendo ahí? ¿Qué dirían? ¿Ya no? ¿Estamos cansados? Sí, doctora. Particularmente yo estoy bien cansado. Me ¿Podría volver imagino. a repetirlo, por favor? Sí, les decía de que, bueno, esta es una familia que han tenido un hijo que está afectado de una enfermedad. Tuvieron una niña también, la cual es sana, y ahora ellos están preocupados porque están esperando otro bebé, pero quieren saber si van a ser también con la enfermedad de su hijo mayor o va a ser sana o sano, porque aún no saben tampoco el sexo, ¿no? Entonces, observen ustedes en este gel de corrido, en este primer carril, ¿no? Donde ven ustedes estas líneas que son las bandas, ¿no? Y que están señalizadas ahí con números, porque son los tamaños que presentan en pared de bases estas bandas. Entonces, este es un marcador estándar para poder comparar si es que están o no, corresponden o no a estos valores el marcador. Entonces, se ha encontrado que el hijo que está afectado tiene el marcador 2. Si observan ustedes, está a la misma altura, ¿no? Y presenta una sola banda nada más y está afectado. La mamá presenta el marcador 2 y el marcador 6. Por eso dice 2, 6, ¿no? Y ella no está afectada. La hija presenta el marcador 6 y el marcador 4, ¿no? El papá presenta el marcador 4, por eso la niña aquí le ha dado, el papá le ha dado el marcador 4 y la mamá le ha dado el marcador 6. Y ella es 4, 6 y no está afectada, ¿no? Y del corrido que han hecho, ¿no? Del niño que esperan, encuentran que tiene el marcador 2 y el 4. Entonces, ¿va a estar afectado o no? Nosotros estamos viendo que el hijo que está afectado presenta el marcador 2 únicamente y que es la mamá la que le ha pasado ese gen, ¿no? Ese alelo mutante que ocasiona la enfermedad. Pero ella no está afectada porque es heterocigota. Porque, por tanto, si yo veo que el papá tiene una sola banda aquí, quiere decir que el papá tiene un solo cromosoma X. Entonces, podemos decir que es una enfermedad ligada al X.
y quien la está transfiriendo, quien es portadora, es la mamá, ¿no? La hija, la segunda hermana, sin embargo, la mamá le pasó el alelo 6, el marcador 6, y no está afectada, porque no es el alelo 2, y el papá le pasa el 4. Por tanto, ella es completamente sana. Ahora, ¿qué pasa en la niña que están esperando? Porque si hablamos que es ya determinamos que es un alelo ligado al X, entonces quiere decir que esta es una niña y el papá le ha pasado el 4, ¿no? Que es sano, y la mamá le ha pasado el 2. Por tanto, la niña va a ser portadora de ese alelo mutante, pero no va a estar afectada. ¿Sí? ¿Se Sí, logró doctora. entender? ¿Sí? Sí. Sí, doctora, se logró entender. Sí, profesor. Bien, entonces de esa manera es como se utilizan los marcadores para el diagnóstico presintomático, porque esta niña aún no nace, ¿no? No se sabía si es que iba a estar afectada o no, es lo que se quería conocer. Y es un diagnóstico presintomático y prenatal de una enfermedad obviamente hereditaria que en este caso es ligada al cromosoma X. ¿Sí? Bien, entonces vemos pues que estos marcadores sirven para hacer este tipo de diagnósticos, pero también los marcadores se pueden asociar, ¿no? Hay alelos que se asocian, ¿no? Y que ya nos dan un pronóstico también de enfermedad. Y por ejemplo, la asociación de los alelos HLA y la diabetes. Se ha demostrado que personas que presentan los alelos HLA DR34 tienen una elevada susceptibilidad a la diabetes, ¿no? Pero esa susceptibilidad no es solamente decir son susceptibles porque presentan ese alelo HLA-DR4. ¿Qué está haciendo o qué está dando molecularmente? ¿Qué hace ese alelo para que dé esa susceptibilidad? Y resulta que el presentar ese alelo, al ser transcrito, hace que ese receptor de la insulina tenga una conformación distinta a que si hubiera otro alelo. Y por tanto, al tener esa conformación distinta, pues genera también que no haya la unión que debe darse en el receptor de la insulina con la insulina y por tanto, pues aparece la diabetes, ¿no? Entonces, así se han hecho asociaciones de diferentes alelos que se utilizan como marcadores y se han relacionado con algunas enfermedades, como por ejemplo en el caso de la obesidad y el locus QTL, ¿no? Que es el gen de la leptina. En el caso de los alelos de la apolipoproteína E, L2, L3, L4, con el Alzheimer, la alfa antitripsina 1, ¿no? En el reumatismo también con los HLA. En el caso de la enzima convertidora de angiotensina y la susceptibilidad a enfermedades cardiovasculares y las complicaciones que se puedan dar con la diabetes. Pero no solamente, hasta aquí yo solamente les estoy dando asociaciones de alelos con enfermedad, pero también hay marcadores de protección, como por ejemplo este marcador, esta enzima, que es la ALDH2, y que protege de la adicción al alcoholismo. Generalmente este alelo, esta forma de este alelo ALDH2, se presenta en poblaciones orientales. ¿Y qué es lo que sucede? Las personas que tienen esta variante alélica
pues al ingerir alcohol tiene unos estragos tan negativos, se puede decir en ellos, que no les queda ganas de ingerir alcohol en una próxima vez. Entonces, de esa manera les protege de la adicción al alcoholismo. O sea, no estamos hablando de un gen que les da resistencia y por eso, como sucede acá, ¿no? Que dicen, no, yo tomo 1, 2, 3, 4, no pasa nada, no me mareo, pero no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la adicción, ¿no? Porque más bien aquellas personas que dicen, no, yo tomo 1, tomo 2, tomo 3 y no me pasa nada, siguen tomando porque se sienten bien, ¿no? Desinhibidos, en fin, en ese momento están felices. Entonces no les pasa nada y más bien van generando adicción por el mismo hecho de sentirse bien. En este caso, de estas personas que presentan esta variante alélica, la del ALDH2, pues tienen unos estragos tan terribles cuando ingieren alcohol que no les queda ganas de volver a tomar, de volver a ingerir alcohol, ¿no? Y está de esa manera, son alelos pues de protección a la adicción, porque por tener ese gen que hace que metabolicen mal y de unos estragos terribles, ellos ya no se hacen adictos al alcoholismo, ¿no? Tal vez sería bueno insertar esos genes en nuestra población para disminuir la adicción al alcohol, ¿no? Bien, también les decía al inicio de esta clase que existían marcadores cromosómicos, ¿no? Es decir, hay cromosomas que ya distinguen, que nos ayudan a distinguir ciertas patologías, ¿no? Como en el caso de las células tumorales, ¿no? Que presentan ya un cariotipo característico con trisomías en determinados cromosomas o de lesiones en determinados cromosomas que nos ayudan a identificar y con ello pues también ayudan en el diagnóstico, ¿no? Y ahí tenemos también pues el famoso cromosoma Filadelfia, que ustedes en algún momento seguramente, dependiendo en el área en que se desempeñan, pues ahora se hace dosaje del Filadelfia, no necesariamente a nivel de cariotipos, sino también con pruebas séricas y dicen, vamos a ver si tiene el Filadelfia o no tiene el Filadelfia. Pero siempre lo más confiable, se puede decir, y que nos va a dar mayor evidencia es el cariotipo, ¿no? Es decir, observar ese cromosoma Filadelfia, que sabemos que es producto de la translocación entre el cromosoma 9 y 22, ¿no? También existen marcadores celulares, como les mencioné, y que nos sirven pues para hacer un diagnóstico precoz de cáncer. Las imágenes que ustedes observan aquí corresponden a células de mucosa epitelial. Estos son los núcleos, ¿no? Y lo que se ha hecho es la prueba de nucleolos y lo que se determinó fue pues ver los cambios morfológicos que presentan los nucleolos en pacientes con cáncer de mama. Los nucleolos ustedes saben que son estructuras esféricas, ¿no? Y que son 5, como les mencionaba en la clase anterior, son 5 nucleolos porque tenemos 5 pares cromosómicos que tienen esas regiones nucleolares, ¿no? Pero cuando hay alteraciones, porque estas secuencias nucleolares son muy sensibles, prácticamente son los sensores de nuestras células, los primeros que detectan algún cambio. Entonces, en este caso, en esta imagen de la izquierda, en esta primera imagen, observan ahí el núcleo, ¿no?
y observamos que se presentan más de 5 nucleolos, es decir, se han fraccionado, ¿no?, los nucleolos y por eso aparecen más de lo que debían. Por tanto, hay fraccionamiento también de ADN, ¿no? En el otro caso, la forma que tiene el nucleolo ya no es esférica, ¿no? Sí, se ve arrocetada, irregular. Igual sucede acá, ¿no? Entonces, estos cambios morfológicos nos permiten de una manera precoz, se puede decir, detectar si es que ya hay alguna alteración en nuestras células, ¿no? Y esta es la prueba de nucleolos, que es con plata, ¿no?, que con nitrato de plata, y que no es costosa, y también la obtención de la muestra no es muy invasiva, ¿no? Bien, entonces con esto vemos que existen diferentes tipos de marcadores celulares, ¿no? Existen diferentes tipos de marcadores celulares y que los marcadores genéticos pues nos van a permitir identificar personas con riesgo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Y en realidad nos falta una clase, que es la de genética de poblaciones, pero no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Seguimos o no sé, la dejaríamos para cuándo? Hay que terminar Profesora, la la clase. clase que falta es de esta unidad. Sí, Si, Solo es la terminarlo de una última vez. clase. si no, en todo caso sería terminarlo porque después lo vamos a dejar corriendo. Así es, Ujú. porque sería la última clase, a no ser y además ustedes tienen que entregarme el producto académico como quedamos el día lunes, a no ser que no entre esta clase para la evaluación, y en la clase del martes la iniciaríamos con esa clase. No sé, depende de ustedes. La clase de ahorita que ha hecho hasta marcadores genéticos sería para escoger el tema de la infografía. Claro, hasta esta clase, hasta marcadores. Doctora, yo No, pienso que hay que terminarlo de una vez porque posiblemente en las otras clases también nos estemos faltando, ¿no? Faltando tiempo y siempre lo vamos a correr uno. Mejor lo terminamos Dependería de la mayoría. y sí, ya poder por mí terminarlo no de una hay, vez todo. por mí no hay inconveniente, y depende de ustedes. Yo tengo la disponibilidad y la clase lista para presentarla. No es muy larga tampoco. Acábelo, profesora, mejor. Ya, Sí, listo. mejor, profesor. Ya, no hay problema. Lo hacemos ahora entonces. Pues, ya está. Bien, entonces, miren, nosotros ya hemos estado revisando, ¿no?, haciendo una revisión de modelos de herencia, de marcadores genéticos, de secuencias que podemos utilizar para identificar individuos. Pero también es importante realizar un estudio ya no solamente de un individuo, de una familia, sino también ver cómo este flujo de genes se está presentando en las poblaciones, ¿no? Y de esa área se encarga la genética de poblaciones. Por tanto, como les decía, los niveles de transmisión de la información genética, empezamos pues desde el ADN, ¿no es cierto? Sabemos que en el ADN están ahí los genes que están formando las cromátidas, y que dos cromátidas forman un cromosoma, y que estos cromosomas forman el genoma, ¿no?, de un individuo, y que ese individuo vamos a analizar sus modelos de herencia, de sus diferentes características,
familias forman parte, como les decía, de toda una población. Y por tanto, cuando los individuos entran dentro de un grupo mayor formando una población, entran con todo, como se dice, ¿no? Entran con zapatos y todo. Obviamente entran con genes y todo. Por tanto, van a generar en algunos casos, ¿no?, que ya vamos a ver ahora, cambios en las frecuencias de los genes dentro de esas poblaciones. Y por ello es que la genética de poblaciones se encarga de poder establecer esas diferencias genéticas entre grupos humanos. La composición genética de la población latina no es igual, ¿no?, con otras poblaciones de otros continentes. Ni siquiera la composición genética de Perú es igual a la composición genética de Venezuela, de Colombia, en fin. Entonces, este estudio genético de las poblaciones nos permite establecer esas diferencias entre los grupos humanos, ¿no? Y por tanto también permite realizar investigaciones, ¿no?, colaterales y establecer inferencias relacionadas con la capacidad de supervivencia que puedan tener cada uno de esos grupos humanos. Y eso se ha demostrado incluso en este tiempo de pandemia, ¿no? Donde hemos visto poblaciones en las que no les afectaba incluso, ¿no? No eran pocos los que se infectaban, pero sin embargo otras poblaciones en las que sí el índice de la frecuencia de infectados era elevadísimo, en donde unos resistían, ¿no? Y otros no resistían a esta infección. Otros incluso estaban juntos, se decían, se infectó él y a mí no me dio nada. Y estábamos en la misma casa, ¿no? ¿Por qué? Por las diferencias que hay en el componente genético de estas personas, ¿no? Y que obviamente se ve en los grupos humanos. Entonces, ¿cómo es que se puede estudiar ese flujo de genes? ¿Cómo lo podemos estudiar? A través de las frecuencias génicas. Pero ¿cómo se determinan estas frecuencias génicas? Existen dos métodos. Uno, por cuenta simple, contando cuántas personas presentan tal característica, tal expresión de tal gen, y otros también con el equilibrio de Hardy-Weaver, ¿no? Entonces, si nosotros decimos por cuenta simple, o sea, ¿cuándo podemos aplicar este método? Cuando podemos distinguir a los heterocigotos, ¿no? Entonces, características en las cuales, por ejemplo, tienen un modelo de herencia de tipo codominante, porque ahí sí podemos distinguir al heterocigoto, ¿no? En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos a los grupos sanguíneos MN, ¿no? Tenemos ahí una muestra de 100 individuos, donde 20 son M, 50 MN y 30 son N. Por tanto, el número total de genes, nosotros somos diploides, por tanto será, si son 100 individuos por 2, sería 200. Y los genotipos que habría serían, si hay 20M, quiere decir que su genotipo es MM. 50MN, ese genotipo es MN. Y los otros 30, su genotipo NN. Entonces, ¿cuántos genes M van a haber? 40, ¿no es cierto? Porque son 20 por 2, 40, más 50 del heterocigoto, ¿no? De N, ¿cuántos van a haber? 60, porque es 30 por 2, más 50 del heterocigoto. Entonces, ahora ya tengo el número de genes M y genes N. ¿Qué voy a hacer?
sacar la frecuencia génica. ¿Cómo? Si yo quiero saber la frecuencia de M a la cual le voy a denominar P, digo 40 más 50, 90, sobre el total de genes, que es 200, la frecuencia de P será 0,45. P más Q me debe dar 1. Yo lo puedo sacar también por diferencia. Si P es 0,45, Q va a ser 0,55. Pero si yo lo saco por la fórmula, tengo 110, ¿no? Que serían 110 genes N, que serían 60 más 50, sobre el total de genes, que es 200, me da 0,55, ¿no? Entonces es una forma de determinar las frecuencias génicas, ¿no? Por cuenta simple, ¿sí? Ahora, cuando me refiero a la otra forma, a través del equilibrio de Hardy-Weaver, en principio, para poder aplicar eso, tengo que ver que se cumplan ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo, que la población debe ser panmítica, es decir, debe ser una población infinita, grande, donde todos los apareamientos son al azar, donde debe haber un tipo de reproducción sexual. El tamaño, como les decía, indefinido, ¿no? Y no debe participar ninguna fuerza evolutiva. Entonces, estos dos señores fueron los que generaron esa ecuación para demostrar el equilibrio de las poblaciones. Y como fueron ellos dos, Hardy y Weaver, entonces se le denominó así, el equilibrio de Hardy-Weaver. Y esa ecuación que ellos crearon, ¿no? Se basaba en que, si vemos nosotros aquí la imagen, vemos esta pareja y vemos que si ella es heterocigota y él también, ¿no? Va a dar gametos dominantes y gametos recesivos. Igualmente el varón, dominantes y recesivos. Y aquí tenemos obviamente el resultado de la unión de esos gametos. Entonces, si se une este gameto dominante con el de acá del varón, tenemos un genotipo homocigoto dominante al cual le denominaron P, pero como hay dos, decían P cuadrado, y esto es el P cuadrado. De ahí decimos que hay dos heterocigotos, por eso es 2P por Q. ¿Por qué? Porque si P es A dominante, Q es A recesivo. Y el heterocigoto tiene A dominante y A recesivo, por eso P y Q. Y como hay dos, es 2PQ. Más Q cuadrado, que es el recesivo, que son estos, y que hay dos también, porque hay Q por Q, Q cuadrado, ¿no? Entonces Q cuadrado está acá. Toda esta sumatoria debe ser igual a 1. Y de ahí es donde ellos sacan pues esa ecuación de Hardy-Weaver. Pero decían pues que si hablamos de equilibrio, quiere decir que esto se va a mantener de generación en generación. Y por eso se le denominó como la ecuación de Hardy-Weaver, la ecuación del equilibrio génico en las poblaciones. Entonces, ¿cuáles eran los fundamentos de la ley de Hardy-Weaver? En principio, que la población es grande y los emparejamientos se realizan al azar. Por eso se dice que la población era panmítica. Que las frecuencias alélicas se iban a mantener constantes. ¿Por qué? Porque la tasa de mutación iba a ser muy baja, inapreciable, que no debería existir selección contra un genotipo, ¿no? Que no haya existido una inmigración significativa de individuos con frecuencias génicas
distintas. Entonces, como todo ello se mantiene, ¿no?, inalterable, por tanto, el equilibrio va a mantenerse y las frecuencias génicas, generación tras generación, van a ser las mismas, ¿no? Si se daba todo ello, entonces, pues se mantenía el equilibrio génico en esa población y se conformaba lo que se denominó una población mendeliana, en donde esa población estaba conformada por un conjunto de individuos intercruzables, que se cruzaban entre ellos y que comparten un acervo genético común. A eso se le denominó como una población mendeliana, ¿no? Entonces, este equilibrio de Hardy-Weber establece que la frecuencia de un alelo y las frecuencias genotípicas de una población tienden a permanecer iguales generación por generación. Pero si ocurre algún cambio en la frecuencia, indica que ha ocurrido evolución. Miren, hemos pasado un tiempo de pandemia y yo creo que si se hicieran estudios de cómo está el equilibrio génico en estos momentos, debe haber variado, ¿no? Porque ha habido un cambio definitivamente en las frecuencias génicas. Hemos sobrevivido, los que hemos sobrevivido hemos superado el COVID, hemos superado la pandemia, por lo tanto nos hemos quedado los más resistentes. Los que tendríamos pues un genoma más resistente, sí. Doctorita, justamente Sí, eso es lo que nosotros aquí en laboratorio, aquí en el hospital, hemos observado justamente que los valores justamente de referencia que estaban para poder hacer los diversos niveles de evaluación en los análisis que hacemos en sangre, en orina, todo lo demás, ¿cierto? Han variado, doctora, sí, han variado inclusive los valores de referencia y quizás eso puede ser una de las formas que nosotros obviamente hoy por hoy que ya hemos adquirido una cierta resistencia como a esta pandemia, ¿cierto? así Quiera es. si o no nos ha pasado la factura. Y a veces se está relacionado, doctora, que la vacuna justamente a muchas personas que les están, que se han vacunado, como en el hospital nos han puesto a veces, dicen 5 dosis, pero al final una dosis nos pusieron doble. O sea, nosotros tenemos como Sí, 6 dosis en el hospital, los que estamos trabajando en el hospital, pues, ¿no? así. Y está ocurriendo casos, doctora, que sería cuestión de evaluarlo o estudiarlo, porque están diciendo que varias personas de los que han sido vacunados, varios están que mueren por paro cardíaco, doctora. Sí, la frecuencia de paros cardíacos Sí, se se está ha relacionando incrementado. que sí, doctora, están que relacionan la vacuna con estos paros cardíacos normalmente, y las personas que están muriendo son las personas que mayormente están con esa deficiencia y de un momento a otro, doctora. Inclusive, ahorita no sé si está sabido del periodista este que ha muerto, Jaime Chincha, dicen también que es probable que también sea la vacuna quien estén, bueno, en el hospital se está haciendo estudios de investigación para saber si es que realmente pues ocurre que esto también ha modificado la parte genética y puede ser que por ahí las personas que han tenido insuficiencias cardíacas al final les viene como un paro cardíaco fulminante. Así es. Está dando. Sí, sí, hay una elevada frecuencia de muertes por paros cardíacos. Ahora, esa es una consecuencia, obviamente lo están tomando como si fuera una consecuencia de la vacuna, pero también yo les orientaba hacia el tema de la resistencia de los que hemos sobrevivido a la pandemia, ¿no? Lo cual hace pues que las frecuencias génicas con respecto a algunos marcadores podrían utilizarse para evaluar la composición genética actual. También nosotros tenemos que tomar en cuenta no solamente este tema de la pandemia, sino también nosotros sabemos que estamos afrontando un tema de inmigración
¿no? Porque también hay una elevada frecuencia de migrantes en nuestro país, ¿no? Lo cual también va a generar un cambio en las frecuencias génicas. Lógicamente que esto inmediatamente no se refleja, porque tenemos que esperar evaluar varias generaciones para ver ese cambio, ¿no? Generalmente cuando los inmigrantes, cuando recién ingresan, siempre se mantienen y sus descendientes o sus uniones, mejor dicho, son entre personas del mismo lugar, ¿no? De donde vienen. Pero poco a poco se van introduciendo en la población. Y como les decía, pues cuando se introduce un individuo en una población, se introduce con genes y todo, ¿no? Entonces eso también va a hacer que varíen las frecuencias génicas en la población. Y como ven ustedes, tienen ahí ustedes material para hacer investigaciones en sus centros laborales, ¿no? Tienen reportes incluso de aquellos pacientes que entraron en ese tiempo de pandemia y pueden utilizar como un marcador genético los grupos sanguíneos, por ejemplo, para ver qué grupo sanguíneo era el que estaba asociado con el COVID severo o también lo contrario, quiénes eran los que tenían una mayor protección. Y así por el estilo, hay varios aspectos que pueden investigarse y que están a la mano, se puede decir, de ustedes, ¿no? Tienen el acceso ustedes a esos datos. Entonces, tienen ahí una fuente para hacer trabajos de investigación. Y bien, Doctora, entonces, sí, realmente dime. a las perso- a los venezolanos, a los haitianos que han ingresado aquí al Perú, ¿a eso refiere a ese entrecruzamiento que puede haber con ellos? Sí, claro. Ellos entran con sus genes también en nuestra población y hay muchas enfermedades que en sus poblaciones son comunes, son frecuentes y que en nuestra población no, pero al ingresar en nuestra población ellos van a introducir esos genes en nosotros y aparecerán nuevas enfermedades, aparentemente nuevas, ¿no? Pero que no son pues propias de nuestra población y es porque se han introducido otros genes, ¿no? Entonces, ahí también hay otros trabajos de investigación que hacer. Por ello es que estudiar las frecuencias génicas es valioso para poder establecer, también hacer predicciones de qué enfermedades, si relacionamos algún marcador, podrían aparecer en otros tiempos, ¿no? Pero estas frecuencias, este equilibrio génico, por eso es que este equilibrio génico, es decir, que se mantengan las frecuencias génicas de generación en generación, se va a dar siempre y cuando no actúen estos factores que son los que cambian las frecuencias génicas en las poblaciones. Y esos factores son, por ejemplo, la mutación, ¿no? Que es el primer factor que cambia, o sea, el primer factor que genera variabilidad genética, ¿no? Tenemos también la deriva génica, la selección natural y la migración. Entonces, si actúa cualquiera de estos factores, obviamente que las frecuencias génicas van a cambiar, ¿no? Si mencionamos a la mutación, pues nosotros sabemos que nos referimos a la mutación como un cambio estable en el material genético y que va a generar una variación de nuevo, nueva, ¿no? Las mutaciones son aleatorias, a no ser que sean inducidas, ¿no? Por tanto, al ser aleatorias, van a cambiar la función de un gen, sí, pero es aleatoriamente. Y también las tasas de mutación
espontáneas son muy bajas, ¿no? Entonces, por ello, no pueden producir cambios en las frecuencias de manera rápida, pero a la larga sí lo van a hacer, ¿no? A la larga sí lo van a hacer. Entonces, la mutación es uno de los factores y es el primero, se puede decir, que va a generar cambio, ¿no? La selección natural, que hablamos pues de la capacidad heredada que poseen los organismos para sobrevivir, es algo que ha sucedido en nosotros, ¿no? Para poder sobrevivir y reproducirse. Entonces, esta va a funcionar de tal manera que con el tiempo los genotipos superiores van a aumentar su frecuencia en la población, ¿no? Entonces, cuando se dan, ustedes ven aquí estas curvas y hay diferentes tipos de selección fenotípica. Hay una... ¿Quién quiere entrar ahora? Bien, entonces hay una selección fenotípica que es de tipo direccional, es decir, se va hacia un tipo de fenotipos, ¿no? Por tanto, también, ¿qué es lo que va a hacer esa curva? Si ven ustedes, va a haber ciertos genotipos, este genotipo desaparecerán, estos individuos, y obviamente esta curva, ¿no?, va a correr, va a cambiar esta forma en la población de aparición de esos genotipos, porque ya desaparecieron ellos. Por eso dice, la selección, van a haber factores que hagan que desaparezcan este tipo de individuos. Y al desaparecer, obviamente, se va a alterar esa forma de esa curva, ¿no? Tenemos también una selección estabilizadora, en la cual se dirige la selección hacia los dos extremos, no solamente hacia un tipo de individuos, como era en el otro caso, en la direccional, sino aquellos que tienen valores bajos, por decirlo así, y valores muy altos. Entonces, ¿quiénes sobreviven? Los de en medio, que podríamos decir, si, hablando en genotipos, al genotipo homocigoto dominante y a los recesivos. Entonces, ¿quiénes sobreviven? Los heterocigotos, ¿no? Los de en medio. Hay otro tipo de selección, la disruptiva, en la que va contra los heterocigotos y aparecen dos curvas aquí. ¿Por qué? Porque van a aumentar el número tanto de genotipos homocigotos dominantes como homocigotos recesivos, ¿no? Entonces pueden darse esos diferentes tipos de selección, dependiendo obviamente de lo que esté, del factor que esté originando esa selección. Y en el caso de la migración, como veníamos ya mencionando, pues sabemos que la migración es el movimiento de individuos entre poblaciones. Entonces, al haber ese movimiento de individuos, se da un movimiento de genes en una población, a lo cual se denomina el flujo genético, ¿no? Entonces, los cambios en las frecuencias alélicas son proporcionales a las diferencias de la frecuencia entre la población donadora, o sea, de donde vienen, y también los que reciben. Y obviamente ahí aparece, va a haber también una tasa, va a depender de una tasa de migración que se dé por generación, ¿no? Existen fórmulas para poder determinar esa tasa de migración y hacer predicciones de cómo puede cambiar las frecuencias génicas en una población donde se ha dado migración, ¿no? La deriva genética, esta deriva genética se refiere a las fluctuaciones en las frecuencias alélicas que ocurren por casualidad, ¿no? Sobre todo en poblaciones pequeñas, y estas
estos cambios, estas fluctuaciones, se dan de un muestreo al azar entre los gametos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen ahí vemos de una población grande hacia una isla donde estaba ese grupo de personas aislados. Entonces ellos van a formar una nueva población. Por tanto, los genotipos también van a variar. Entonces, ¿qué se va a generar? Pues que se disminuya la diversidad dentro de esa población, porque puede darse que algunos alelos se pierdan, algunos alelos poco usuales, ¿no? Y por ello se reduce también el número de alelos. Eso altera, por tanto, la frecuencia en una población. Pero, ¿qué consecuencias va a tener cuando el tamaño de la población disminuye en forma drástica? Se forma lo que se llama ese cuello de botella y se produce un efecto fundador, porque solo algunos individuos con un genotipo determinado, por decirlo así, pasaron ese cuello de botella y van a ser los fundadores de esa nueva población. Y entonces se va a establecer un nuevo entorno ahí, ¿no? Y de la variabilidad que había, imagínense, los verdes, los azules no logran pasar ese cuello de botella, solo los rojos, y ellos serán los fundadores de esa nueva población. Entonces, ¿se reduce la variabilidad? Sí, porque solo los rojos pasaron, los verdes tenían otros alelos, los azules también. Entonces, ellos, se puede decir, va a ser una población con poca variabilidad, ¿no? Va a ser una población monomórfica, como se llama a ese tipo de poblaciones. Y eso incluso a veces sucede cuando hay también fenómenos naturales que aíslan poblaciones, ¿no? Fenómenos estocásticos, ¿no? Hecatombes, por decirlo así, que desaparecen poblaciones enteras y solo algunos sobreviven, y esos que sobreviven son los que inician esa nueva población. Hay también situaciones en las que por rasgos culturales, se puede decir, se forman nuevas poblaciones y ellos no permiten, por esas cuestiones culturales, no permiten tampoco el ingreso de otras personas, ¿no? De otros individuos. Y se casan solo entre ellos, y por eso es que hay zonas en donde se encuentran solo algunos apellidos, ¿no? Y ya dicen, ya los X o los Méndez, esos son de tal sitio, porque ahí hay puros Méndez. Los Rodríguez, sí, porque solamente hay Rodríguez Méndez, no hay más. No dan apertura a otros cruzamientos. Pero que ahí es obviamente, como les decía, por razones culturales, pero están afectando a la composición genética de esa población, ¿no? Que pareciera algo que no se da, pero sí se da y sí afecta. Y si esa composición genética nosotros la extrapolamos a lo que bien sea a los genes que protejan, o sea, que le den protección, resistencia a esa población, como también genes que ellos puedan tener que los haga susceptibles a determinadas enfermedades, ¿no? Entonces sí es obviamente importante hacer el estudio de poblaciones, ¿no? Y eso es lo que quería tratar con ustedes acerca de la genética de poblaciones. Con este tema estaríamos culminando esta primera unidad, ¿no? Bien, ¿preguntas? Terminamos muy agotados. Profesora, una preguntita. Varios chicos me han estado preguntando con el tema del paper para poder mandarles. Ya. Terminando ahora la clase, yo le voy a mandar a su WhatsApp. Ya, profesora.
Bien. Doctora, para poder quedar bien, dos temas que ha tocado usted en estas dos clases, ¿cierto, doctora? Nosotros, de esos temas que usted ha tocado, nosotros vamos a coger uno de ellos, ¿no? Y de acuerdo a ese tema, nosotros vamos a hacer nuestra infografía, ¿cierto, Ah, doctora? así es. Por ejemplo, digamos en este caso, ¿no? La primera clase que usted nos hizo, ¿cierto? Nos hizo sobre, Material a ver, genético. sí, a ver, nos hizo, no sobre fundamentos físicos y químicos del material genético y el otro fue niveles de organización del ADN, ¿no? Si nosotros queremos hacer la infografía, nosotros vamos a coger cualquiera de esos dos temas y hacemos digamos, la infografía para presentarle a usted hasta el día lunes, Así es. ¿cierto? Sí, Y los, y los han sido en papers. total 5 temas Ah, claro, sí, sí, no, sino que estoy hablando de esos dos de la primeros temas que clase. fue de Ya, la clase sí, sí, y los tres que ha sido el día de hoy, ¿no? así es. Entonces, y los papers son va a ser la próxima clase, ¿cierto? Pero nosotros queremos, digamos, hacer esa clase, lo hacemos en 4 o 5 diapositivas y obviamente los demás que quieran participar o sumar a la exposición van a tener una nota adicional, ¿cierto? Correcto. Listo, doctorita. Muchas gracias por circundar estas dudas. Gracias. Bien, listo. Entonces, el día lunes hasta las 11:59 yo espero sus trabajos, ¿no? Que como repito, como ha dicho su compañero, serían la infografía y el PowerPoint de la lectura, ¿no? Y el día martes estamos encontrándonos a las 8 p.m. para iniciar la segunda unidad. Iniciamos con la exposición de la lectura el día martes. Nos llevará no más de 15 a 20 minutos, ¿ya? Y luego comenzamos con las clases de la segunda unidad. Ya, profesora. Listo. Entonces, que tengan buenas noches. Nos estamos viendo. Gracias, profesora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Sí, profesora. Doctora, Buenas noches. Sí, doctora, dígame. disculpe,